tardes, buenas noches, bienvenido al programa del Dr. Camus con el canal del Dr. Camus, con Cristian Camus. Y les tengo una sorpresa acá, que vamos a conversar sobre China con un expertísimo en China, que es mi amigo Pablo Jorquera, abogado de la Católica, amigo hace muchos años, y el cual compartimos desde la juventud primera. Pablo es un abogado muy visionario que se fue a vivir a China durante 4 años más o menos, recorrió bastantes partes de China, aparte de un tema que se las dio de rebelde, y se fue a recorrer India en moto, en una Indian. Y por eso se cree más o menos un poco la muerte, pero no tanto, pero tiene una capacidad de conocimiento de lo que pasa en China, de cómo nosotros los chilenos tenemos que empezar a conocer más de China, que lo vamos a hacer muy entretenido y vamos a tener un montón de información sobre los amigos chinos. Aparte, Pablo es abogado de grandes empresas chinas, por lo tanto, en la actualidad conoce el teje-maneje, aparte de su estadía estudiando en China, que ya me confesó que no, que el chino es un poco difícil, que lo sabe hablar así Tarzán chino, pero algo de chino entiende. Le pregunté, salieron unas letras chinas, le dije, oye, ¿qué dice eso? Me dijo, no sé. Pero bueno, así que vamos a partir con Pablo. Pablo, muy bienvenido a mi programa. Eres el cuarto invitado, eres el tercer abogado. La gran mayoría son invitados abogados. Tuve un invitado argentino, Pato Peralta, no sé si te acordáis de él, pero estuvimos hablando de Argentina desde Argentina. Ahora vamos a hablar de China, pero desde la perspectiva de un chileno que vivió en China. Una de las primeras curiosidades que tenía Pablo, aunque sea, ¿cómo se llama? Una curiosidad, pero ¿por qué existe el zapato chino? ¿Qué es lo que es el tema del zapato chino? ¿Por qué en Chile estamos metidos en un zapato chino, que nos cuesta salir? ¿De dónde viene esa leyenda del zapato chino? Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. Lo felicito por su programa, que ha estado muy exitoso por lo que he visto y además muy entretenido, lo cual es un gran desafío y muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Algunas rectificaciones primero. Ya, O dale. sea, menos tiempo. Estuve en China un poco menos de 3 años. Ya, pero es lo mismo. Entre el año 97 y... ¿Y cuando te fuiste, te las diste hindú? No, entre el año 97 y el año 2000, y estuve estudiando 1 año y trabajando un poquito más de casi 2 años. Y bueno, la verdad que la calificación de experto es un poquito presumida hoy día, porque yo creo que efectivamente hoy día China tiene una evolución tan rápida que nadie que haya llegado hace 6 meses se puede considerar experto, porque los cambios son bastante dinámicos y todos vemos cómo ha ido cambiando. Sí, pero eres totalmente experto. O sea, piensa en alguien que tenga el expertise tuyo acá. O sea, hay gente que es mucho menos experta que tú y se las da de experto en China. Y no has pisado China. Claro. Tú viviste allá, viste el boom chino. ¿Qué año viviste allá? Entre el 97 y el 2000, y claro, efectivamente yo llegué allá por un tema casi de una inquietud más intelectual que económica. Yo había estado en China el año 92, en una época en que era otra China, efectivamente, muy difícil moverse. ¿Era la época que andaban en bicicleta los chinos? Mucha bicicleta, mucho traje mao en la calle, de repente uno iba a comprar una tienda y te mostraban un ábaco, por ejemplo, te contaban con un ábaco y te mostraban el ábaco y uno decía, no, la verdad que yo no sabía leer un ábaco, ¿tú sabes leer un ábaco? No me acuerdo, creo que las decenas, Claro. pero no sé cómo restan y... Claro, pero increíble, y después dije, bueno, la verdad que me costó tanto y dije voy a volver, y estaba estudiando fuera de Chile y me tomé un curso de chino en la universidad y llegué a Beijing 5 años después y llegué a otro país, porque efectivamente... Beijing 97. Claro, Beijing 97 estaban todos los supermercados, estaban todas las empresas, o sea, era la ciudad que tenía más McDonald's en el mundo. En 5 años se convirtió en una ciudad absolutamente distinta a la que yo había conocido. Y me encontré con esta explosión de crecimiento, de inversión, de chilenos que llegaban y de políticos que iban chilenos a China.
que fue muy atractiva. Y eso me hizo que me quedara, porque en definitiva yo iba por un plazo de menos tiempo y la verdad que fue tan atractivo lo que estaba pasando en ese minuto, que era un poco como Chile, yo te diría los 80 en esa época. Un boom. Un boom, efectivamente un boom. Mucha grúa de esta Sí. de pluma. Mucha grúa, mucha discoteca, mucho neón. ¿Ah? Pero ya en esa época ya habían así como estos rascacielos. Sí, po, Sí, po, o sea, ya estaban sí, más o menos consolidándose. ya estaban consolidándose y efectivamente, Ya no te mostraban el abaco. no, nada de lavaco, ya empezaron a llegar las motos, hoy día las bicicletas prácticamente no existen Era increíble que todo el mundo andaba en bicicleta en la película extranjera Don Francisco. Era lo que uno sabía de China, pues. ¿Ah? Todos de negro andando en una bicicleta y pasando por la Plaza Roja, o ¿cómo se llama? La Tiananmen. Sí, pero yo creo que la película extranjero Francisco a veces como que la filmaban en Buino, ¿no? No, sí, No, iba, sí. sí, yo estoy seguro que iba. En una época que China era mucho más cerrado, que... Me está llamando una hija. Que, ¿cómo se llama? Que China era mucho más desconocido, incluso había gente que pensaba que cavando un hoyo iba a llegar a China, y empezaron a llegar productos chinos y todo eso, que es lo que más conocemos, pero ahora creo que todos los chilenos estamos como en el deber que decías tú, el futuro en mandarín. Claro, ahora, volviendo al tema Sabato chino, un poco para hacer historia de cuál es el origen, y es bien interesante porque uno dice, bueno, en realidad, que esto es zapato chino? Y el origen del zapato chino tiene dos explicaciones. La primera es que los chinos tenían una creencia que las mujeres al caminar con los zapatos, lo que hacían era achicarle los pies mediante un sistema de vendajes que empezaba de muy chica, cosa de curvarle el empeine. Entonces ellos tenían la teoría de que la mujer, de la forma que se movía, la hacía ser más atractiva a la manera de caminar. Esa era una explicación. Y la otra explicación era que... O sea, ponerse un zapato chino había que estar criado de guagua, claro, más o menos, para... empezaban de niñita a deformarle los pies, ¿ya? Y caminaban, pero con mucha dificultad. En la época que estaba yo, incluso a veces se veía gente. De hecho, eso se prohibió después, posteriormente. Por en eso China. Tienen las piernas arqueadas. Es que más que las piernas es la curva del pie, la planta del pie, Ya. la arquea. Y entonces el zapato. Y la segunda explicación era que era una manera de decir que como yo tengo esto no puedo caminar y no tengo necesidad de trabajar. Era como símbolo de estatus también. Entonces, y se hizo hasta, te digo, avanzada. Yo creo que el zapato chino se prohibió, yo te diría, probablemente a mediados de los 80. Ah, se prohibió. Sí, se prohibió después, claro. Porque efectivamente... ¿Y era porque no te lo podíais sacar, que era chino? No, porque te deformaban el pie. Po. Ah, ¿Y por qué decimos estamos metidos en un zapato chino? Bueno, porque el zapato que usaban era mucho más chico que la talla normal del pie. Ese es el... Ya, o sea, está todo apretado. Sí, es apretado. Ya, perfecto. Oye, eso es con la historia. Y cuéntanos la estadía ahí en la universidad. Estás ahí con gente. Bueno, sé que tuviste una polola ya, canadiense, muy simpática, muy amorosa, que le tenemos muy buen recuerdo. Pero llegaste a la universidad sin hablar chino, hablando inglés. ¿Cómo fue ese trayecto de la universidad? Mira, la verdad que la mayoría de las universidades tienen un departamento de idiomas, al que uno llega básicamente. Hay universidades especializadas en idioma, pero yo preferí irme a una universidad que era un poquito más popular, que un poco para tratar de entender un poco cómo era la vida de los chinos. Y existía un sistema en que uno iba a clase y tenía compañeros extranjeros y claro, lo que sí te pasa la primera vez cuando yo fui es que efectivamente todo es un desafío, porque en vivir en un país en que no sabéis ni cómo comprar pan es difícil. Ahora, eso se logra en general. Cuando uno empieza a estudiar, te diría a los 6 meses uno más o menos alcanza un nivel de idioma que te permite moverte con relativa facilidad y claro, y efectivamente es un idioma complicado, pero si uno es más o menos talentoso, que no era mi caso, porque necesitáis tener muy buen oído y dedicarte, podéis aprender probablemente en el doble el tiempo que se demora alguien. Y en esa época, cuando estabas aprendiendo, ¿China era un país barato porque ahora es caro, ¿no? Como en términos de los hoteles, o sigue siendo barato. O sea, yo creo, en esa época era barato. Generalmente hoy día lo que te pasa en China es que tiene
tiene los dos mundos. O sea, efectivamente hay un mercado de turismo chino o de restaurantes chinos que son más baratos, y hay un circuito internacional que es a primer nivel y que ese obviamente que es caro y se pagan precios internacionales. Pero efectivamente la vida no era cara, o sea, andaba en bicicleta, comía y... ¿no? Oye, China, Shanghái es la principal ciudad, que tiene como ¿cuántos habitantes? Comercial. Shanghai debe tener, no sé, pero debe tener unos 30 millones. Debe tener. ¿Ya? ¿Y cuál es la segunda? Entonces, ¿dónde está el mando de China? ¿Ahí en Shanghái? No, lo que pasa es que, a ver, primero... Porque acá están las provincias chinas, un país tremendamente grande, con provincias bastante distintas entre sí, incluso hay diferencias de religiones por lados que hay musulmanes, me decía, están los tibetanos, y bueno, y el China del centro, me imagino que este lado de China, así como el de Shanghái y la costa este de China, que está Taiwán ahí también, son como más occidentalizados que los que están más acá. Sí, más, porque están más expuestos, siempre estuvieron más expuestos al comercio internacional. Pero efectivamente en China yo te diría hay una división. Primero está la parte donde se concentra el poder político, que está en Beijing históricamente. Y toda la parte comercial se distribuye. La parte más fuerte es la costa, entre Shanghai, Cantón, en Guangzhou y en Shandong también, ahí donde están los puertos. Pero a pesar de eso hay provincias al interior que son muy activas comercialmente y muy ricas. O sea, hay provincias como Sichuan, por ejemplo, que son provincias que son verdaderos países, porque viven, no sé, 400 millones de personas, no sé si tanto, pero 100 millones de personas, y tienen un mercado interno donde son destinos de exportaciones y hay consulados chilenos a veces en estas ciudades. O sea, son verdaderos países al interior. Ahora, en China, ponte tú, de acuerdo a lo que tú viviste, que estabas ahí radicado, aparte de las barreras del idioma, aparte de ese, ¿cómo era la vida como diaria? O sea, los chinos son divertidos, son buenos para hablar, se bañan, no se bañan. ¿Qué diferencia tienen con nosotros los latinos? Que algunos no se bañan tampoco, pero bueno. No, sí, en general se bañan, pero tienen condiciones climáticas complicadas. O sea, en general Beijing es una ciudad que tiene por ejemplo, clima como uno tiene acá 8 meses, ellos tienen 8 semanas. Y generalmente se pasa un calor muy intenso, un frío muy intenso. En la época que estaba yo había mucha calefacción a carbón, entonces tenían índice de contaminación muy alto. Hoy día todo eso ha cambiado y hoy día los chinos, yo te diría, están a nivel, sobre todo las grandes ciudades, están a nivel de cualquier metrópoli del mundo. O sea, no solamente en términos de entretenimiento, de cultura, de infraestructura, sino que además la gente es muy internacional, viajan mucho, ha cambiado mucho eso en los últimos 10 años. En la época que estaba yo, Pero es un como poco menos. parecerse a Occidente, es como aspiracional para esta zona de China, o es como los chinos, ponte tú, los japoneses se tiñen, un montón se tiñen rubio ya y están súper occidentalizados. En cambio me imagino en China zonas que son mucho más cerradas a las costumbres, pero en esta parte más internacional son como, se fueron todos de MBA a Estados Unidos, se fueron todos los chinos, hay una buena mayoría habla inglés, nadie sabe usar el abaco, Sí. o sea, entonces, ¿en qué se reflejaba como la vida diaria? Aparte que cuando tú estuviste todavía estaba la ley de un hijo. O sea, todos los chinos son hijos únicos. Sí, Y sabemos la diferencia entre hijos únicos y hijos con más hermanos. Sí, son más abrigados que hijos únicos, entonces son hartos temas. Pero ¿cómo era ese tema? Ponte tú, ¿cómo controlaban que alguien no podía tener otro hijo? mira, la ley de hijo único que duró, la política duró muchos años, 35 años más o menos, fue porque efectivamente los chinos, cuando uno más o menos revisa la historia, dice, creo que es raro. De hecho, la prohibición de hijo único era en algunas zonas, por ejemplo, en las zonas rurales donde había que trabajar, eso no se aplicaba y eso se podía. Y al final son decisiones que uno dice,
pero qué extraño, pero son decisiones de alguna manera que los chinos de la historia un poco de supervivencia, porque son países que efectivamente durante toda su historia tuvieron muchos problemas para alimentar la población durante ciertos periodos. Entonces ellos necesitaban controlar esta explosión demográfica, sobre todo cuando empezó a haber como un boom económico, la gente tenía más recursos, de ver la posibilidad de que no se les escapara. Hoy día eso se acabó, hoy día en general hay libertad, pero así todos los chinos tienen una conducta como de país desarrollado en términos de que prefieren tener pocos hijos y dedicarse bien y poner esfuerzo en que se eduquen bien, y eso también ha contribuido a que hoy día tengan una posición de liderazgo en el mundo bastante grande. Yo por lo menos creo que, o sea, si siguen como están, en algún minuto va a pasar un poco lo que pasa con los indios hoy día en las empresas grandes. Los CEO de las empresas grandes, hoy día hay muchos que son indios. Sí. En algún minuto esto va a empezar a pasar, o sea, efectivamente. ¿Y por qué? Porque, O sea, los chinos son buenos managers también. son muy buenos. Yo te diría en general, desde el punto de vista de la cultura histórica, los chinos han sido mejores comerciantes que empresarios, ¿ah? Porque nacieron en este tema. Pero hoy día han mutado, y hoy día tú ves las empresas chinas tienen no solamente niveles de administración al nivel de la mejor empresa de Estados Unidos o Europa, sino que además la gente está muy preparada, y eso es notable. Y eso yo lo vi en los ejecutivos que llegaban a la empresa que yo trabajaba. Hace 10 años probablemente llegaban y tenían muchas dificultades de idioma. Y hoy día no solamente hablan inglés, sino que hablan español. Llegan preparados hablando español. Entonces, desde ese punto de vista son muy visionarios, porque cuando uno piensa en Chile, que todavía cuando de repente la gente va y tiene problemas o no tiene claro la importancia de hablar inglés, ese tema en China no existe. O sea, hace 20, 30 años que ellos dicen, oye, y los chinos se dedican. Y además lo que yo diría que es lo mejor es que hay un nivel de competencia tan alto porque si uno dimensiona a China, es como, más o menos en simplificar, es como 100 Chile. Imagínate 100 Doctor Kang. No, terrible. O sea, son gente que tiene su individualidad, o sea, no son todos los chinos iguales, como piensan acá en Chile. No son todos iguales, tienen, de partida, étnicamente son distintos. Ahora, el 80% más o menos son los que son una raza que se llama como Han, que es como el estereotipo chino. Xi Jinping es de por ahí. Claro. Y después, como decías tú, hay regiones en que hay musulmanes, que físicamente son parecidos a cualquier árabe del mundo. No son chinos. No. De hecho, en Beijing hay barrios, hay un pueblo que se llama los Uigur, que siempre están de moda por el tema de derechos humanos, que están en Xinjiang. Y ellos, y tú vas al barrio Uigur y son todos, es como estar en Pakistán. ¿Ah? Y hablan chino, y son chinos, nacionalidad y todo, pero es otra raza. También tienen una fuerte componente de raza mongoles que están en el norte, y los tibetanos, ¿ah? Que eso son otros. Y ponte tú los tibetanos en el sistema político que se maneja a través del Comité Central del Partido Comunista, que tiene un líder que siempre es fuerte, o sea, no ha habido ningún líder chino no cabrón, digamos, así, bien estricto. Lo que te preguntaba es cómo van naciendo estos políticos. O sea, ¿hay alguien tibetano que esté reclamando en China por la nación tibetana? ¿Hay alguien de los musulmanes que estén reclamando ahí en el mismo parlamento como nos está pasando a nosotros ahora, que queremos construir distintas nacionalidades? Sí, pues bueno, o sea, un país tan grande tiene conflictos regionales todo el tiempo. O sea, imagínate todos los frentes que tienen. O sea, tienen Xinjiang, tienen el Tíbet, tienen Hong Kong, tienen Taiwán, tienen Macao, o sea, siempre hay un conflicto regional. Ahora, los chinos tienen algo que es muy inteligente, que lo hacen hace mucho tiempo, que es que tratan porque tienen una historia de invasiones por todos lados. Entonces ellos... Por eso hay tanta colonia china en todos los países. Claro. O sea, acá en Chile hay una colonia china más o menos relevante, en Perú, ¿para qué decir? Sí, y en Brasil también. Sí, en Brasil, y son muy fuertes en Brasil. Sí. ¿No? Claro, pero no solamente ahí, en Asia también. O sea, si uno ve las comunidades asiáticas, por ejemplo... En Malasia me tocó verlo. En Malasia fuertísimo, en Indonesia muy fuerte, en Singapur, ¿para qué decir? O sea, efectivamente, Singapur, que es una mezcla de pueblos, la comunidad china es lejos la más poderosa. Y como digo, ellos están... Ahora, ¿qué es lo que hacen los chinos? En general,
como su integridad territorial es tan importante, lo que hacen es que de alguna manera no permiten que se generen muchos liderazgos regionales. Y eso lo hacen básicamente enviando gobernadores a las distintas provincias que sean de otros lugares y no por mucho tiempo. Por ejemplo, Hu Jintao, que fue el presidente antes de Xi Jinping, que yo te comenté, fue gobernador en el Tíbet, ¿no? Y ahí el gobernador, como los gobernadores que llegaban para la colonia. O sea, efectivamente es como ser el presidente de un Porque país. acá en Chile, por ejemplo, ahora los gobernadores son elegidos democráticamente. Sí, En China, asignación del gobernador de parte del... Es como el... sí, mira, o sea, sistema político, o sea, hay un sistema electoral local, regional, en que se van eligiendo cargos regionales y van ascendiendo. O sea, efectivamente hay un sistema democrático de partido único, pero existe en el fondo. Pero yo entiendo que los gobernadores son designados por el gobierno central y, como te digo, es la manera de mantener esta China junta permanentemente, que es lo que les ha permitido llegar a ser hoy día lo que son. ¿Hay mediciones de opinión pública? ¿Hay cadena en China o no? O sea, sí, me imagino que sí, pero la verdad que no... No tiene mucha difusión. No, sí, pues sí. O sea, un país de ese porte tiene un sistema de información muy, muy certero, porque además, como te digo, cuando uno empieza a pensar, que es lo que muchas veces pasa, que cuando uno llega a China y llega con el discurso y dice, oye, en realidad aquí este gobierno autoritario, pero después se encuentra con este monstruo y dice, oye, ¿cómo manejar esto si no lo haces con una mano firme? Es muy complicado, en el fondo. Le ha servido mucho para progresar tan rápido también. Sí. Y aparte de que son una cultura milenaria, o sea, los chinos inventaron hasta la pólvora, tengo entendido. Así es. O sea, es una cultura mucho más antigua que las culturas que tenemos acá. Fueron imperios, fueron invadidos, fueron todo. O sea, tienen una cantidad de historia impresionante y ahora están haciendo historia y en muy poco tiempo. O sea, China, ¿quién nos habla de China todo el día casi? Estamos todo el rato, oye, que los chinos, no, que los chinos van a hacer más edificios, más cobre, ¿no? Que los chinos van a cambiar autos eléctricos, más cobre. Y nos sostiene el cobre, nos sostiene a nosotros. Sí. En el fondo, el marginal de la economía china, y ese crecimiento ha hecho que todos estemos mejor a nivel mundial. Efectivamente, y no solo eso, sino que además nosotros estamos absolutamente indexados. Yo leí hace tiempo, me acuerdo, una columna de Otone que decía que el crecimiento de Chile es Un tercio del de un China. 25%, o sea, China crece 1, nosotros 25% estamos ahí, Sí. pegados. Es así de automático. Ahora, eso también conlleva una responsabilidad, porque tú entendés que si eres un país tan grande, estás abierto a los mercados, tenéis que cuidar a tus socios comerciales no. Ahora, Yo he calculado que más o menos el año 2030, 35, la economía china va a ser más grande que Estados Unidos. usted sabe más que yo de ese tema. Sí, sí, no. Yo Es creo que es para ver el tema de que los chinos dicen que están llegando, tú tenés ahí la mano mucho más en el tema, pero ponte tú lo que he sabido que en África, y viendo, perdón que me confunda de tema, porque están también como metiéndose en países tipo el otro día que en Rumania, que están construyendo la ruta de la seda, que es una ruta impresionante, o sea, la ruta de la seda de Marco Polo, que es el comercio entre China y Europa, y están haciendo inversiones relevantes, muy importantes en estos trenes, y llegan a los países, llegan con el billete, contratan gente, los jefes son chinos para la construcción, mandando a los rumanos, que estar ahí a regañadientes, porque la gente en general, yo siento que los de origen más o menos europeo, o gente como Trump, a los chinos como que los chinos, ¿me entendió, no? Hay mucho prejuicio respecto a ellos. es complicado, como cualquier poder económico que llega a un país menos desarrollado. Sí, pero si llega un jeque, por ejemplo, como que lo vaya a pasar bien igual. No, pero sí, pero no, ¿Ah? no sé. Si llega, no. El jeque musulmán, yo no creo que lo vaya a pasar mejor con un chino. No, los jeques, aparte de que supuestamente no toman nada,
los jeques son simpáticos. Bueno, da lo mismo. Los chinos no son como los jeques, pero los chinos, a punta de los jeques, están bendecidos por el petróleo. O sea, eso lo tienen que reconocer y ahí se mantienen y son todos millonarios y les va increíble y tienen dictadura en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes, todo. Ahora, los chinos como llegando así a ser internacionales. Por ejemplo, los país que como que los ingleses tomaban salía mejor que los españoles. Sí. Ahora, los chinos, no es que te diga que van a tomar la colonia, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si es que se toman Taiwán? Mira, a ver, hoy día China tiene varios desafíos, un poco hablando del tema económico. El primero hay mucha gente que cree que China va a tener la evolución de Japón. ¿Ah? Que Japón en algún minuto fue como una potencia mundial y que Sí, pues sí. y se pegó un frenazo muy raro. ¿Ah? A mí en la universidad me enseñaron administración japonesa. Claro. Sí, pues. O sea, en el ramo de administración, en la católica, era cómo administran los japoneses. Y que tienen los viejos sabios, Sí. y que agarran un coaching. Keiretsu. No sé, pero era una cultura distinta. Ahora, yo siento que los chinos están mucho más allá en términos de management, porque la cifra de chinos con MBA en Estados Unidos es relevante. O sea, es casi requisito ya para ser, no sé si político o estar ahí Sí. en el comité central. No, es que, por eso te digo, ahí está la visión. Hoy día los chinos, como digo, el desafío es a lo mejor no seguir la evolución de Japón, que en algún momento se estancó, y seguir el crecimiento, pero se les puso un poco cuesta arriba porque efectivamente se les mete en todos los países en el tema de manufactura. Entonces ellos tienen un programa que se llama China, Made in China, 2025, que lo que quieren es, en el fondo, aumentar la calidad o la sofisticación de los productos que fabrican. Y eso tiene una historia muy notable en China, porque cuando viene la revolución y viene Mao en el poder, entonces tenían experiencia como internacional. Esto, por ejemplo, Deng Xiaoping había vivido en Francia un tiempo, otro de los jerarcas chinos muy famosos se llama Zhou Enlai en Alemania. Entonces llegaron con esta idea de que había que industrializar. Y la industrialización, dijeron, a toda costa, vamos a industrializar. Y esa es la historia famosa que dicen, oye, tienen que entregar ustedes todos los metales porque vamos a hacer fundiciones. Cuando empiezan a hacer las fundiciones se produce una Las erosión fundiciones de hierro. de hierro, entonces se produce una erosión a nivel país y eso le afecta a la agricultura y vinieron unas hambrunas que fueron, que mataron millones de personas. O sea, efectivamente, entonces... pero así todo, los chinos cuando cuando ya consolidan en el fondo su país, el año más o menos 78, 79, Deng Xiaoping dice, oye, aquí nosotros vamos a abrirnos al mundo y vamos a poner foco en el tema de la tecnología. Imagínate, un jerarca chino que había peleado en la guerra, imagínate la visión. Y empezaron esa transformación, y empezaron de a poco, y hoy día son lo que son, gracias a que un líder hace 30 años, 40 años atrás había dicho, oye, este es el camino, y lo lograron. Si al final hoy día... Bueno, China, un buen reflejo de ese avance, por ejemplo, son los autos chinos, sí, que hace 8 o 10 años eran estos autos chicos que se desarmaban, literalmente, con una tecnología bastante sí, arcaica, mala, y era mala calidad. Y ahora creo que un auto chino, uno los ve en la calle, no son la maravilla del mundo, pero me ha tocado andar en uno últimamente, en un sí. chino, y son autos que ya están casi igual de calidad que... Pero lo que sí, como que la gente dice también, pero es mucha imitación de los chinos. Bueno, ese es el problema que yo creo que hay, y es la percepción que tenés tú, de que, ¿no? Al final, ahora, yo creo que en alguna área de cosas, o sea, efectivamente hay áreas en temas de tecnología, que la gente que entiende tecnología, yo trabajo en algunas empresas que están en eso, y el producto chino es la primera opción, ¿ah? Y no está ese sesgo que tenía En la calidad del producto chino es excelente. el ochentero que pensaba que porque era chino se iba a desarmar, bueno, y todo, y al final... Pero bueno, eso es parte un poco de la política de los chinos, que han invertido mucho en desarrollar el tema de calidad de sus productos. Y ahora el tema de la imitación, yo te diría, en general, sí, efectivamente, los chinos históricamente han tenido un problema con el tema de propiedad intelectual, pero hoy Pero es día... parte de su estrategia, creo, ¿no?
sea, bueno, ¿quién no ha copiado? O si al final, bueno, si tú veis la Sí, historia pero de Apple, las copias son más... Apple que copió... Lo hacen en China esto, ¿no? no, pero Algunas veces. claro, pues si tú ves la historia de Apple, Steve Jobs decía, oye, voy a hacer un tablet mejor, pero lo copiaba, o sea, a él no se le ocurrió hacer el tablet ni nada, lo que hizo más fue mejorar El tablet. el tablet, el teléfono y todo, o sea, al final yo creo que, claro, una cosa es que tú copies un producto y que sea, lo hagáis pasar, pero si agarráis un producto que es tecnología conocida y lo mejoráis, no le veo tan... ¿Y esto de China sigue cerrado el tema de Facebook, de Google? ¿Sigue como con un microclima, que no macroclima chino, que no, que las empresas que nosotros más utilizamos no se meten ahí? Sí, pues efectivamente hay más control. Como te digo, todavía es un país que tiene un gobierno central muy fuerte y ahora es un tema que también es imparable y ellos saben, los chinos saben, porque el acceso a la información hoy día es muy difícil de controlar. Entonces, es un camino en definitiva que China tiene que recorrer. Nosotros, como conversábamos antes, desde el punto de vista de los países que se han aliado con China, que han promovido la integración, siempre se han encontrado con esta situación de decir, oye, que aquí hay problemas de democracia, hay problemas de derechos humanos, ¿cómo lo enfrentamos este tema? ¿No? Y ahí uno ve, por lo menos en la época que estaba yo, me acuerdo que justo vino Bill Clinton, que nosotros somos admiradores de él. Sí, sí, ¿ah? sí, o sea, it tastes good porque fue por los puros. un gran político, Sí. Se jugó la carta para que China se incorporara al mundo. Entonces promovió que ingresara a la OMC, visitó China. Entonces, cuando llegó a China, me acuerdo en la época que estaba yo, estaba caliente el tema de Taiwán, estaba caliente el tema de los derechos humanos, estaba caliente el tema de la democracia. Y que yo me acordé después, a propósito de la visita que hizo el presidente Piñera, que hizo una declaración así como, diga, sabe que cada gobierno, cada país tiene el gobierno que quiere, como diciendo nosotros no nos metemos en esto, que fue muy criticado. Los americanos fueron mucho más inteligentes y Clinton tiene una declaración, yo me acuerdo de esa época que fue muy notable, que dijo, mire, y que después la repitió en varios discursos que hizo después en Estados Unidos, dijo, mire, o sea, si aislamos a China, perdemos todo. Ese fue la primera... Y después dijo, mire, China tiene un camino que recorrer y ese camino nosotros no podemos controlarlo, sí podemos influenciarlo, dijo. ¿Ah? Sí. Muy bien, Clinton, por algo lo admiramos. Maravilloso, o sea, la política exterior americana de primer nivel. Y después se ha comparado con Trump, que se tiró encima todo China de una vez. Exacto. Claro, Bill tenía esa habilidad. Claro, cuando llegó el tema de Taiwán, hizo otra declaración que encontré más genial, que dijo, mira, nosotros vemos el destino de Taiwán independiente de China, pero no aparte. ¿No? Ya. ¿Y quién inventó lo de Hong Kong? ¿Cómo es lo de Hong Kong? Un país, dos sistemas. Sí. No, esa fue una política que los chinos empezaron a negociar, pero en el caso de Hong Kong, que fíjate que fue bastante notable, porque ahí había un tratado efectivamente en que los ingleses se habían comprometido a entregarlo y nadie creyó que lo iban a entregar. Y había mucha presión porque decían que China efectivamente iba a llegar a desmantelar y los ingleses cumplieron. Se entregó el año 97 con un pacto de garantías de que se iban a respetar el sistema de vida que se ha mantenido relativamente, pero con algunos problemillas hoy día. Ahora está ya siendo más intervenido Hong Kong. Es complicado, sí, efectivamente. En términos de control de prensa, control del partido que va tomando control y no lo hace, y por eso queríamos ir terminando un poco con la historia que va a pasar con Taiwán. Que Taiwán, y hemos venido insistiendo, ya tiraron cohetes al lado en el estrecho de Taiwán. El estrecho de Taiwán es una parte importante del comercio mundial. Alguien me comentaba que 40% de los barcos del comercio mundial pasan por ahí, no sé si un montón, cantidad, y que Taiwán tiene casi el 80% más de la industria de los chips, que los chips están en todo. Entonces, esos famosos chips, que alguien levantó la voz y empezó a decir el valor de la información que nos entregan
¿cómo se llama? El hardware de comunicaciones, dentro de los cuales están los chips. Entonces para China es súper estratégico Taiwán, pero a la vez no creo que China quiera hacer un conflicto realmente de proporciones. ¿Cómo lo veis tú ahí que los conocías a los chinos? Mira, a ver, el tema de Taiwán, en general la gente como que tiene la sensación de que esto es una especie como de agresión, pero de nuevo, si uno va como a la historia de China, la necesidad de ellos de consolidar esto, China ha sido parte, a pesar de que estuvo ocupada por los japoneses muchos años, casi 50 años, y lo ¿En recuperaron qué siglo? en el anterior, y lo recuperaron cuando Japón perdió la guerra. O sea, tuvo una ocupación muy larga a Taiwán. Ah, en la época que los japoneses eran pesados. Pesado, ¿Ah? sí. ¿Te acordás de todas las series de gringas de la guerra así con los japoneses de enemigos? Con los kamikazes y qué sé yo, eran Eran malos. malos. Para uno eran malos los japoneses. Sí, Y pues, ahora no. son todos simpáticos. Claro, y la historia de guerra con China y Japón son más malos, o sea, efectivamente ahí hay un historial de violencia. No se quieren mucho. No, nada, y si uno ve en el fondo las atrocidades que se cometían en la época, porque además los japoneses eran menos, entonces necesitaban ejercer la mano dura en el fondo para tratar de controlar Y también ahí Japón, yo creo que Japón todavía está más o menos traumado con la Segunda Guerra Mundial y no va a querer meterse en un conflicto ahora con China. Yo creo que, bueno, ahí yo creo que los americanos están gastando su línea de crédito y es difícil saber lo que va a pasar. Ahora, yo creo que efectivamente China, de hecho, Taiwán, que yo te comenté una vez, en la constitución china, ¿Ya? en el artículo 1 dice que Taiwán es chino, ¿no? Es como nuestra constitución que somos plurinacionales. Exactamente. No, pero ya son. No Taiwán es pluralidad, China. Taiwán es inalienable. O sea, nosotros no renunciamos a eso y es una cosa que. Y después de la experiencia que tuvieron cuando recuperaron Hong Kong y recuperaron Macao, es muy difícil que China vaya a renunciar a eso a largo plazo, ¿no? Pero ahora tampoco creo que se vaya en una guerra. Yo la verdad que no creo que China vaya a tomar la decisión de desestabilizar el mundo en el fondo. Pero está la posibilidad. O sea, Existe la China, posibilidad. amigo Putin empezó con los ejercicios de guerra también. No, si son ejercicios, no, son ejercicios con bala de verdad. No, se extienden los edificios, ¡pam! Y empezó la invasión. Entonces, China querrá hacer algo así que sería devastador para el mundo. Sería devastador. Yo creo que no. O no sería devastador porque puede ser que también dejen solo a los taiwaneses peleando como los de Ucrania y se transforma en una guerra de estas que... ¿Ya cuánto tiempo llevamos con la guerra de Ucrania? Llevamos harto. O sea, yo creo que, o sea, yo creo que los chinos van a buscar siempre la vía diplomática, en el fondo, para tratar de recuperar Taiwán y de alguna manera, porque también hay una cosa de mucha identidad, o sea, si al final los taiwaneses son chinos nomás. Son Entonces, chinos sí, son de origen totalmente iguales a los que, sí, lo único que políticamente eran distintos. Se política, autoexiliaron en la isla de Taiwán claro. cuando asumió el partido después de la revolución, el Partido Comunista. Eso entiendo yo. Sí, pues además, por ejemplo, en términos de idioma, Taiwán, el mandarín que se habla en Taiwán es idéntico al de Beijing, Ya. no hacia el de Cantón, por ejemplo, que están más cerca, que, Ah, que es otro idioma prácticamente, ¿no? ah. Eh, ¿Y Cantón, qué tal? ¿Lo recorriste? Cantón C, bueno, lo que pasa es que, claro, cuando uno viaja a China en general siempre pasa por Hong Kong y claro, y ahí en el fondo uno mira lo que va a ser China en algunos años más, el nivel de desarrollo que tiene y la gracia que tienen ciudades como Cantón y como Shanghai, por ejemplo, es que de alguna manera recogen lo mejor del occidente con lo mejor de Oriente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la arquitectura, la cocina, la cultura, todo. Entonces son ciudades muy atractivas. Y Cantón es, por ejemplo, el lugar donde yo diría es como la cuna del comercio, porque efectivamente la mayoría o sea, el gran desarrollo de esa zona en el fondo está asociada. Oye, ¿el cantonés es como el portugués para nosotros?
para los chinos? ¿Es como esa la diferencia más o menos, no? Yo diría que es un poquito más distinto. De hecho, tienen 2 acentos más, porque el mandarín tiene como 5 acentos, el cantonés tiene un poco más, y tienen la escritura distinta, porque los chinos han tenido una evolución con el tema de los caracteres en que los han ido simplificando, ¿no? Y en la parte de Hong Kong mantienen el carácter simplificado, complejo, que es mucho más difícil. Ya, oye Pablo, y ahora aterrizando un poco acá en Latinoamérica, lo que se dice es que, por ejemplo, China tiene grandes intereses que ha ido construyendo en Venezuela. No sé si Cuba, no sé si Argentina, y no sé si Brasil y cómo nos ven acá. Vamos aterrizando en Latinoamérica. ¿Qué están haciendo los chinos acá en Latinoamérica? Bueno, yo creo que efectivamente, como estaban ellos en su desarrollo de influencia a nivel mundial, Latinoamérica en algún momento estuvo un poco postergada, pero hoy día pasó a ser prioridad básicamente por el tema de los recursos naturales y porque además China tiene una estrategia de desarrollo de inversión en industria estratégica a nivel mundial. Entonces, hoy día sí hay más atención. Yo te diría, en Argentina tienen mucha influencia, en Cuba también, y en Chile lo que hemos visto es que viene y va a seguir viniendo, en el fondo, ¿eh? Ahora, de nuevo, yo creo que es una política dentro de todo bastante conservadora, muy cuidadosa. En general, la inversión china se preocupa mucho de mantener el equilibrio y de ser respetuoso con los gobiernos locales, y yo creo que son puros beneficios, y te digo por qué. Por ejemplo, cuando yo veo la inmigración acá, eh, yo que he trabajado con los chinos hace muchos años y más o menos conozco la comunidad, uno nunca ve un chino que termina en un programa de asistencia social o algo. Siempre salen adelante. Son gente muy trabajadora. Entonces, si nosotros tenemos la visión y abrimos esto, en definitiva, nos va a pasar lo que le ha pasado a los otros países de Asia, en que va a llegar una comunidad de inversionistas chinos de muy buen nivel, que le van a subir mucho el estándar a Chile, y en términos de desarrollo para nosotros eso es una necesidad. ¿Mm? Sí. Ahora, el tema cultural y todo, yo creo que son cosas de tiempo nomás. O sea, estuvimos hablando de ese documental que se llama American Factory en Netflix, Sí, donde que la cultura es total. Yo lo encontré un poco chocante, la película, digamos, que la gente tiene, o sea, como que vive para trabajar en vez de trabajar para vivir. Esa es como la filosofía más china, ¿o no? claro, pero lo que pasa es que cuando uno entiende la historia de ellos y ve que en el fondo han sido países, han sido pueblos que han sufrido mucho en términos para salir de poder desarrollarse o poder tener los medios que en Latinoamérica a lo mejor se conseguían con menos esfuerzo, uno entiende que en el ADN de ellos está, y son miles las historias que uno escucha, que el tipo que dormía en el escritorio y se quedaba ahí en la noche y trabajaba. Y oye, y así se construyen los países. Sí, al final, Trabajando. sí. Sí, oye, y cómo veis finalmente el tema entre China y Estados Unidos, esta guerra comercial que planteó Trump? ¿Lo van a ir arreglando o no? O sea, una cuestión de que los chinos están poniendo un poco la pata en el acelerador respecto a su liderazgo mundial, pero lo van a hacer con cuidado. Sí. No, yo estoy confiado, o sea, yo creo que además los intereses comerciales son tan grandes que es muy difícil que por un tema de ego se produzca algún conflicto más importante. O Y sea, como filosofía en China, para ahora sí que ir terminando, el tema de esto ay, se me fue la idea, pero el tema del comunismo, que China con su bandera roja es comunista, pero de comunista, al parecer lo que tiene es el sistema de gobierno nomás, que es un gobierno centralizado, totalmente centralizado, pero ese centralismo permite a la vez que se desarrolle el libre mercado de una manera casi mayor que en el mundo occidental. sí. Entonces de comunismo, asistencia social, ayuda a los pobres, no tiene mucho. La gente tiene que trabajar.
sea, un gobierno central fuerte, ¿ah? Pero en que obviamente que hay áreas reguladas, áreas que son controladas, donde hay una injerencia mayor a la que uno podría ver acá en países que son a lo mejor de economías más abiertas, pero cualquiera que haya ido a China, la verdad que no nota que existe un control de partida, hay condiciones de seguridad muy importantes en las calles, la gente circula con mucha tranquilidad. Y No hay delincuencia, porque si te agarran, hay pero poca, o ya. menos, o sea, es seguro en el fondo. eh, pero Si te agarran haciendo un portonazo, ¿ah? Tomó para adentro. sí, pues, o sea, efectivamente son países que tienen, pero no solamente los chinos, o sea, también en Indonesia, Sí, en Singapur, por ejemplo, que es una economía, un país creo que botáis un chicle en la calle y te llevan preso. claro, hiperdesarrollado, que tienen sanciones mucho más altas y eso hace que vivan en lugares, la gente se sienta más segura. Ahora, en términos de filosofía, yo creo que los chinos tienen una gran ventaja que a mí me parece que son muy prácticos. O sea, es un pueblo que de alguna manera está viendo una oportunidad en el mundo de desarrollarse, de estudiar, de crecer. Y eso los hace que la vida se les simplifique también. ¿Ah? Y digan, oye, ¿sabe qué? Aquí nosotros tenemos que trabajar y vamos a echarle para adelante. Si podemos hacer un negocio, lo vamos a hacer. Y si podemos viajar, lo vamos a hacer. Y el tema político, de alguna manera, tiene como una segunda importancia, como la que nosotros, por ejemplo, vemos acá, que estamos todo el día preocupados de la política y todo. Allá no hay mucha preocupación política, Menos. menos. Yo diría menos y hay preocupación política, pero el gobierno. Y cuando la hubo, actuaron inmediatamente. Eso es lo que quiere decir que son prácticos. ¿Ah? Sí, no sé. Ahora, como te digo, volvamos a Clinton. ¿Ah? ¿Ah? Volvamos a Clinton. No, el gran Es un Bill camino, Clinton, sí. es un camino que tiene que recorrer China y nosotros. Bueno, y vemos que China, te puse esta canción también con la China Chang Chang, Ching Chang, o sea, enséñame a pronunciarlo, a ver. Ching Ching, Chang Chang se llama, Chang Chan, Chang. Bueno, China, un mundo, ¿tú recomendarías a la gente ir a China a conocer? Sí, pero hay mucha gente que está allá. Hoy día los vínculos que tiene Chile son. Pero imagínate cuando yo estaba en Beijing en el año 97, fuera de la embajada en Beijing éramos 4 personas. Cuatro, y ahora, Ahora deben haber 400. ya, y esa historia, hubo empresas chilenas que se metieron se trataron de meter a China, que hasta la papa, y se fueron a meter algunas empresas como la Madeco de Luxich, la Tres Montes de Los Ibáñez, y ¿qué pasó ahí? Sí, pues mira, la historia de relaciones con Chile es bien divertida porque partió como en el año 60. Hay un pintor que se llamaba Venturelli, que es un pintor comunista que empezó a ir a China y empezó a generar, y se hizo amigo incluso de los jerarcas y empezó a desarrollar como una especie de vínculo de la parte cultural. Llegó a Allende, entre otros, ¿ah? En una visita cuando era presidente del Senado, de la Cámara de Diputados Allende, y estuvo mucho tiempo allá. Y, y siempre hubo como una relación especial. Nosotros siendo un país chico, lejos, no teníamos mucho, pero por ejemplo, cuando asume el gobierno comunista, Chile fue uno de los países, o el primer país que reconoció a China como país, en el fondo, como que le dio. ¿Allende fue? Fue el año 70, fue Allende, sí. Sí. Y después se produjo, yo te diría, un espacio de tiempo en que no había muy poco, aparte del intercambio natural, pero había poco, y el primer salto como empresarial, o sea, más o menos, que yo conozco, puede que hayan habido otros, pero que está más o menos registrado, es el de Madeco. Y Madeco. Madeco va y hace un joint venture porque durante muchos años. Manufactura de cobre, quiere decir Madeco, ¿no? Claro. Durante muchos años en China tú no podías desarrollar una actividad empresarial salvo que lo hicieras en un joint venture con una empresa china. Y instalaron una fábrica de tubos de cobre en Beijing. Y que funcionó, pero después vino como una crisis política de Tiananmen y todo, y se fueron. Y la historia cuenta, o he leído por ahí, que le preguntaron a Andrónico después si había algo que se arrepentía en su vida. Andrónico papá. Andrónico padre, claro. Y él dice que se arrepiente de haberse ido de China.
Y después de eso, que fue más o menos en el año 85, o Sedena adherido a principios de los 90, cuando viene esta explosión empiezan a llegar las empresas. Y llegó Corpora. Y en la época que estaba yo Corpora con los jugos Tang, con los jugos, Yupi, claro, qué sé yo. que venían de una experiencia muy exitosa en Rusia, claro. sí, pues sí, Ramírez fue allá, yo lo conocía, ¿Sí? Miguel Ramírez, gerente general de Corpora Rusia. ¿Sí? Sí, pues, y no sé qué les pasó al final, se los comió, porque Rusia es otro tema, pues ahí... Bueno, ahí tenís para traer a la gente que te cuente la historia. Y la historia china que yo la vi, me acuerdo, fue una campaña tremenda, de publicitaria. Incluso tú ibas a un McDonald's y te entregaban un juguito de ellos que estaban fabricados. De Corpora Tres Montes. Sí, o sea, un despliegue tremendo. Y bueno, no funcionó y después empezaron a llegar todas las industrias que hoy día están y que bueno, la verdad que hay muchas asociadas más ¿Hay alguna empresa chilena que le esté yendo allá instalada, que le esté yendo bien o no? Mira, o sea, hoy día, pero instalada, fabricando... No, con chimenea, te digo, sí. Chimenea, sí, hay varias. Ahora, uno nunca sabe bien si son propias o medias, pero hay varias empresas que están instaladas. Bueno, de partida nosotros tenemos una relación con China en general como Chile, con todo lo que nos vestimos, con todo lo que es la moda y la electrónica y todo eso, a través de no sé si es una práctica común, yo creo que sí, pero las tiendas, porque de moda, mandan a sus gerentes a Milán, a las partes lindas de Europa, se van llenos de compras, llegan a China y le dicen háganmelo. Fabrican, claro. Sí. Así que así funciona ese tema. Bien, Pablo, muchas gracias. Estimado, muy entretenida la conversación, le agradezco mucho su invitación. No, gracias a ti. Y les pido de verdad que Pablo se ofreció a compartir su experiencia de China, que harta falta nos hace ir conociéndonos más, porque la gente que hace negocios va a tener que hablar con chinos seguramente. Así que acá está Pablo, experto, es totalmente experto en China y entretenido. Bueno, muchas gracias por estar en el canal, muy buenas tardes. Gracias.